El primer gran momento de su proyecto poético es cuando él decide, ¿no es cierto?, en esta situación de caja de herramientas de la poesía y la caja de herramientas del lenguaje, armar su propio cuento, armar su propia historia, generar su propio mito, armar su propio modelo. Amasar una poesía que le sea propia con su propia harina y con sus propios elementos que a él le resultan familiares y que a él le resultan pertinentes e importantes. Y para eso toma una decisión, tremenda decisión para un poeta de su época, apartarse de los grandes modelos, de los enormes caserones de la poesía chilena que predominan en ese entonces. La Gabriela Mistral, Neruda, Huidobro, Pablo de Roca y el emergente Nicanor Parra. Que esos son los enormes pilares de la poesía chilena, y empiezas a hacer un catastro de los poetas, vas a ver que la gran mayoría de ellos se adscribe de una u otra manera a estas parroquias, a una u otra de estas parroquias. Jorge Teillier se aparta de eso y, ¿no es cierto?, pretende generar, o sea, dice, prefiero ser cabeza de ratón que cola de león, ¿no es cierto? Y se instala con su propio proyecto. Primero postula una poesía que no tiene ideología, de acuerdo a los cánones predominantes de la época. El proyecto poético de Jorge Teillier desde un comienzo estaba muy ordenado. Si uno lee su primer libro, que está dividido en 3 partes, puede encontrarse poemas que están estructurados claramente de una manera en la primera parte y de otra manera en la segunda parte, siendo los mismos elementos, siendo la misma historia. O sea, trae un orden, ha sistematizado tanto en la poesía como lector, pero también como escritor de poesía, ha sistematizado tanto que te permite ese juego, que es el juego posterior de su vida. Las reiteraciones, por ejemplo, que él hace a la fecha de su nacimiento, el 24 de junio, siempre está refiriéndose al Año Nuevo Mapuche, está refiriéndose a la noche de San Juan, pero también se está refiriendo a la muerte de Carlos Gardel. Entonces, eso es un tema que lo instala sistemáticamente.
Ahora, ¿cuándo se instala la poesía de Jorge Teillier? La poesía de Jorge Teillier se instala entre el primer libro, que es Para Ángeles y Gorriones, y termina, esa primera etapa, termina con Muerte y Maravillas. El Ligua es un pueblo que vive de los dulces y los tejidos. Existe la mayor cantidad de automóviles per cápita del día y también la mayor cantidad de diabéticos. ¿Qué tal, don Jorge? ¿De lo mismo? De lo mismo. En La Ligua, por ejemplo, en el Parrón, siempre se llenaba de gente que lo iba a ver al mediodía. Ahí era tan ordenado que el día de semana llegaba a las 12 del día al Parrón. Y estaba ahí y la gente iba a conversar con él. Poetas que iban a mostrarles un libro, a entregarles un libro o a escuchar sus comentarios. Siempre fue muy llano en ese sentido. Por lo tanto, te permitía una relación muy directa, muy grata. Y el día domingo, a las 2 de la tarde, era en el Club Social de La Ligua a conversar con varios amigos de él. Y todos los domingos a las 2 de la tarde. Claro, y se juntaban a conversar y a comer y a tomar un par de botellas de vino, pero fundamentalmente a conversar, que el ejercicio que uno ha perdido, eso lo mantuvo hasta el final Jorge Teillier. Yo lo acompañé un par de veces a conversar con algunos de sus amigos. ¿En la urbe se pierde eso? En la ciudad se pierde absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás ahí? Está mantener vivo la relación con un espacio, con una geografía, pero sobre todo la relación con el otro, que es lo vital en esta sociedad. Si no tienes una relación con el otro, no construyes. Uno construye una familia, una sociedad, una cultura, un país en relación con el otro o con la otra. Que son los temas vitales de la poesía de Teillier y él lo vivió hasta el final. Teillier siempre va a ser un poeta lárico y su poesía solamente se va a referir, ¿no es cierto?, a los pequeños pueblos, a la casa del jefe de estación, a los trenes, a los bares, digamos, a la casa paterna, a la mermelada de la abuela, al pan amasado, o sea, una poesía de las pequeñas cosas. Eso es verdad, pero no es tan así. Entonces, yo creo que para mí ese es el primer momento de la poesía teilleriana, el primer momento del proyecto poético. Son muchos más los poetas en el mundo, los escritores en el mundo, que están sintiendo nostalgia al futuro. O sea, aquel futuro que deberíamos alcanzar, el futuro que merecemos y que por lo que está ocurriendo no lo vamos a tener. El verdadero tiempo de arraigo, el verdadero espacio de arraigo, el verdadero espacio lárico es el poema, es la poesía propiamente tal, ¿no es cierto?, el mensaje poético. Ahí reside como el gran eje del proyecto poético teilleriano. Yo estudiaba pedagogía en historia y geografía, no en castellano como cree todo el mundo. Me gustaba más la historia. Yo tenía contacto con la gente de literatura. Hagamos un ritmo por Jorge. Salud. Me voy a acostar en matrimonio. Salud, un dedito por
Jorge, el cual está navegando. Ahí está Jorge. Es locario. Entonces él dice, prefiero morir de vino que de aburrimiento, y el vino me ayuda a imaginar cosas distintas, pero también me ayuda a soportar a los lateros nacionales y así. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de juegos que él hace, que por supuesto le sumaban muchos enemigos, me llamaba mucho la atención. Yo tuve la oportunidad de ver a Teillier con Neruda, por ejemplo, acá en Temuco. Lo vi varias veces cuando llegaba, un tipo muy buen mozo, muy bien instalado, digamos, con muchas capacidades. Tenía su arrastre. Tenía su arrastre, tenía su público. Y tenía también toda una dimensión del espectáculo. Él siempre sacaba de su bolsillo papeles y leía poemas. Y generalmente eran poemas muy bonitos, muy bien hechos. La Unión Chica es una muestra de lo que son los clubes sociales o los clubes radicales en todas las ciudades del país. Tú entras a la Unión Chica y al lado está todo el mundo, el gran mundo de Santiago, y la Unión Chica es un espacio distinto, con un gran mesón similar a los mesones de los bares o los locales o los centros culturales, los centros sociales que existen en provincia. Es muy similar. Y la alimentación, la comida y el trago es lo que te ofrecen en la provincia. Claro, y además la ironía que significa la Unión Chica, uno sabe a qué se está refiriendo. Entonces, ese contraste entre la gran ciudad que está representada por el Club de la Unión y esta Unión Chica que representa al provinciano, al que llega a la ciudad a recuperar todavía en ese espacio su propia identidad. Estoy viviendo frente a un molino y nací frente a un molino y una higuera. Nací en una casa de madera, como era el molino. Fue un 24 de junio, como ya se ha recordado.
Hay un libro, hay un poema dentro de un libro el libro se llama Para un pueblo fantasma. Y dentro de ese libro hay un poema en una sección que está dedicada a la ciudad de Lautaro, que son últimos poemas del poeta a su pueblo natal. Son alrededor de 14 poemas, breves poemas. Y en uno de ellos, en un verso dice, veo, o algo así como veo, el sol hundir sus cuchillos en el cerco de madera. De alguna manera es la sensación, a mí me produce la sensación que el poeta percibe su relación con un pueblo, el brillo del sol. Pero también el brillo del sol tiene que ver con el afecto que él espera encontrar en ese lugar. Estos cercos de madera que uno recuerda, estos cercos de madera que se colocaban seguramente la madera verde, una vez que secaba quedan siempre aberturas, cerco de tablas. Y los cuchillos del sol van rompiendo, van cruzando hacia el otro lado. El afecto de Jorge Teillier y su relación con la ciudad de Lautaro también es de alguna manera eso. Es muy fuerte, muy intensa, pero es fragmento, es fragmentaria. Es como ese pequeño surco de sol o cuchillo de sol que pasa hacia el otro lado de este cerco. Es esporádica, temporal. De los grandes aprovechamientos nacionales, ¿no es cierto?, de la incapacidad de las decisiones frente a las cosas que realmente a lo mejor son importantes para un pueblo en un momento determinado. Nosotros necesitamos de esos héroes, nosotros necesitamos esos mitos. Teillier siempre decía, ¿no es cierto?, que un pueblo que no tiene mitos, ¿no es cierto?, un pueblo que no tiene héroes, no tiene mitos, es un pueblo opaco, un pueblo gris. Nosotros necesitamos de esas cosas, pero necesitamos mitos artificiales, necesitamos mitos reales. La sidra, los vasitos, te vas a tomar una rica sidra de Lautaro. Jorge tenía un carácter muy pero muy tranquilo. Era un hombre que poseía una memoria increíble. Por ejemplo, tú podías estás conversando con él y le preguntabas, oye, Jorge, ¿tú te acuerdas la alineación del Colo-Colo del año, supongamos, 36? Y él decía, claro, estaba Escute el Arco, fulano tal, este otro. Y te nombraba a todos. Además, Jorge, él tenía mucho aprecio a la amistad. O sea, la amistad para él era esencial. Ahora cuando salíamos juntos, bueno,
tampoco no hay que olvidar a su hermano Iván, que Iván siempre estuvo con nosotros en todas las excursiones, entre comillas, que hacíamos al bosque o aquí a la sillería Kunz, o simplemente recorríamos la línea y conversábamos de todos los temas. Jorge era un hombre que tú podías conversar de boxeo, deporte, política, de todo. O sea que no solamente Jorge Tellier era el poeta encasillado en eso. Él se podía explayar en cualquier tema. Para hablar con los muertos hay que elegir palabras que ellos reconozcan tan fácilmente como reconocían el pelaje de sus perros en la oscuridad. Palabras claras y tranquilas, como el agua del torrente domesticado en la copa, o las sillas ordenadas por la madre después que se han ido todos los invitados. Palabras que la noche acoja como los fuegos fatuos a los pantanos. Para hablar con los muertos hay que saber esperar. Ellos son miedosos, como los primeros pasos de un niño. Pero si tenemos paciencia, un día terminarán por respondernos. Con una hoja de álamo atrapada por un espejo roto, con una llama que de súbito nos nombra en la chimenea, con un regreso oscuro de pájaros, frente a la mirada de una muchacha que aguarda inmóvil en un umbral. La mirada de el espacio pequeño de la provincia, las pasadas del tren por una ciudad, el brillo sobre los rieles como ahora, la memoria de la familia. Mi madre me llevaba a la estación de ferrocarriles a aspirar el humo del carbón porque era bueno para los pulmones. Entonces, esos elementos que no están en la poesía chilena son los que traslada Jorge Tellier, porque también es parte de una memoria, como también la sociedad se va adaptando a esa situación, ese cambio que se produce tan fuerte cuando aparece el tren, por ejemplo, lo que se refiere a la mejoría del pulmón o los pulmones, porque además se consideraba muy debilucho. ¿Te das cuenta de cómo entonces incorpora ese elemento, esa tradición, esa memoria? El cielo se lo dejamos a los ángeles y los gorriones. El cielo no es para los humanos. ¿Cómo estás, Rubén Michun? Y te vengo a ver. Voy a leer un poema de Iván Tellier. El hijo de la pena. Elijo la pena y me dedico estas 6 líneas. Faulkner. Entre la pena y la nada, elijo la pena. Un epitafio ahora. Un epitafio ahora, grita el tonelero. Ríen las niñas de la vida. No estaría mal, pienso, escribir mi epitafio bajo este cielo harto de dar pájaros a luz. Vamos a hacer el ritual que tú siempre pediste.
Nada de flores. Solamente bombín. ¿Alguien quiere una copa? ¿Nadie? Lo va a beber todo esto. Vamos a dejar un poquito para la noche. Nos veremos en el país de nunca jamás. Ahí nos encontraremos todos. Pues. Vamos. Mira, el Jorge Telier en sí era un muy buen conversador. Te atrapaba, bueno, tú tenías que ir dispuesto a escuchar a mucho. Y los temas eran muy variados, pero había temas que se centraban, por ejemplo, para mí era muy importante conversar con Jorge, porque uno de los temas que él manejaba y muy fuertemente eran aquellos ligados a la literatura regional. Era la memoria de la poesía regional. Aquí de repente la poesía hoy día se está instalando, o sea, uno está retomando a los próceres de la poesía chilena y los próceres nacidos en la región, poetas importantes en la tradición de la poesía chilena. Recién. El nombre de Jorge Zuno, Juvencio Valle, Teófilo Cid, Francisco Santana, tantos, pasando por Neruda y Gabriela Mistral, que también tuvieron un tiempo en nuestra región. Pero Jorge aparte de ser un buen lector, un gran lector, se había relacionado con todos ellos a través de sus libros y después de manera más directa. Por lo tanto, tenía una información de primera fuente sobre la experiencia literaria de cada uno y la vida de cada uno. Y por eso para mí era importante, yo soy un seguidor de la poesía regional. Entonces, esos eran nuestros primeros temas de conversación. La poesía de Teillier es tan vigente hoy día, porque es una poesía que se mantiene viva sobre la propuesta utópica que propone, ¿no es cierto? Sobre las utopías que propone. Y esas utopías están vigentes. Y esas utopías son las que ayudan a que los jóvenes quieran recuperar la magia de las cosas, quieran develar los misterios de la cotidianidad, quieran descubrir la riqueza de los antiguos lugares, y empiezan a distinguir el mundo absurdo que están viviendo en lo que denominamos los no lugares, ¿cierto? Donde estamos reunidos como hormigas, pero no nos sentimos humanos. Y una poesía que me invita a apreciar las pequeñas cosas, es una poesía muy atractiva. Le creo más, dicen los jóvenes, a esa poesía que a esa poesía que me muestra los macro proyectos que están asociados, los macro discursos que se vinieron abajo junto con el muro de Berlín. No le creo tanto a esa poesía, pero sí a esta otra poesía, ¿no es cierto?, que me habla de estas cosas tan próximas y que me habla también en el lenguaje de mis propias vicisitudes, de mis propios conflictos, de mis propios dilemas, de mis propias angustias. Le creo más, porque estoy mucho más próximo.
Despedida. Me despido de mi mano, que pudo mostrar el paso del rayo o la quietud de las piedras bajo las nieves de antaño. Para que vuelvan a ser bosques y arenas, me despido del papel blanco y de la tinta azul, de donde surgían ríos perezosos, cerros en las calles, molinos vacíos. Me despido de los amigos en quienes más he confiado, los conejos y las polillas, las nubes harapientas del verano, mi sombra, que solía hablarme en voz baja. Me despido de las virtudes y de las gracias del planeta, los fracasados, las cajas de música, los murciélagos que al atardecer se deshojan de los bosques de casas de madera. Me despido de los amigos silenciosos, los que solo les importa saber dónde se puede ver algo de vino, para los cuales todos los días no son sino un pretexto para entonar canciones pasadas de moda. Me despido de una muchacha que, sin preguntarme si la amaba o no la amaba, terminó conmigo y se acostó conmigo. Cualquiera tarde de esas, que las calles se llenan y mareas de hojas quemándose en las acequias. Me despido de una muchacha cuya cara suelo ver en sueños, iluminada por la triste mirada de linternas y trenes que parten bajo la lluvia. Me despido de la memoria, me despido de la nostalgia, la sal y el agua de mis días sin objeto. Me despido de estos poemas, palabras, palabras, un poco de aire movido por los labios, palabras para ocultar quizás lo único verdadero, que respiramos y dejamos de respirar.